Muy buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. Espero que estén bien en la misericordia del Señor. Este momento lo hemos destinado para adorar su nombre y exaltarle en lo más alto, al único que es digno de toda alabanza y adoración. Y ahí que estás en tu hogar, dispón este tiempo para que puedas darle una adoración genuina al Señor. Queremos leer en Salmo 117. Este es un salmo muy famoso, es la alabanza por la misericordia de Jehová. Dice el Salmo 117: Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Le damos la gloria al Señor por su misericordia. Y vamos a orar, hermanos. Vamos a tomar una actitud de oración. Vamos a entregarle todo nuestro ser al Señor. Padre, gracias una vez más, Señor, por permitirnos estar aquí adorando tu santo nombre, bendiciéndote a ti, tú, oh Señor, el alto y sublime, el dueño de todas las cosas, Padre. Tú creaste todas las naciones, Padre, todas las constelaciones, Señor. La puedes sostener, Señor, con tu mano, como dice la palabra. Gracias, oh Dios, solo a ti, Señor, exaltamos. Perdona nuestros pecados, Señor, y ayúdanos, oh Señor, a no pecar contra ti. Ten misericordia de nosotros, oh Padre amado. Te damos la gloria y honra a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a disponer este momento para adorar. Vamos a cantar unas adoraciones. Vamos a comenzar con el alto y sublime. Los siglos y su nombre
y su nombre santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder. Los siglos y su nombre santo es, y su nombre santo es, y su nombre santo es. Tu nombre es santo, oh Dios. Gracias a Dios por todo. Gloria en lo alto, dice esta canción. Levantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuando amaste al mundo, Dios, cuando te quiero agradecer. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Venciste al mundo pecador por tu gran amor. Ora al Padre, te ha exaltado al más alto lugar. Cuando amaste al mundo, Dios, cuánto te quiero enaltecer. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Oh, te acercamos a ti, oh Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Oh, digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Gloria, gloria
gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. 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 A ti exaltamos, oh, gloria en lo alto. Gloria a ti, oh Señor. Inmensa gracia nos alcanzó. Aleluya. Contemplemos a Él. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adorarle. ¿Quién le dio consejo al Señor? ¿Quién cuestiona lo que Él habló? ¿Quién al sabio Dios puede enseñar? ¿Quién comprende su gran majestad? Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adorarle. ¿Quién sufrió los clavos en dolor? ¿Quién llevó el mal del pecador? Jesucristo, humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adorarle. Reinarás por siempre. Reinarás por siempre. Reinarás por siempre. Reinarás por
por siempre. Reinarás por siempre. Reinarás por siempre. Contempla a Dios, en su trono está. Ven y di adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él. Ven y di adorarle. Nos venimos a adorarte, Padre. Te contemplamos a ti, oh Señor Padre. Venimos Señor, a darte la honra y la gloria, oh Señor. Gracias una vez más, Señor, por este tiempo de alabanza y adoración. Te alabamos a ti, Señor, porque a quién iremos sino a ti, oh Padre amado. Gracias, oh Dios. Permite, oh Señor, que podamos escuchar, aprender y aplicar tu palabra. En el nombre de Jesús te adoramos. Amén y amén. ¿Cuál es la pregunta más importante que puedes responder en tu vida? Si alguien te preguntara en este inicio de año, ¿cuál es la pregunta más importante a ser respondida? Quizás un soltero puede decir, ¿con quién me casaré? O alguien preocupado por esta pandemia preguntar, ¿me enfermaré yo de COVID en este nuevo año? Ahora, a la luz de las Escrituras, yo pienso que la más importante de todas las preguntas a ser respondidas por el ser humano es, ¿quién es Jesús? Y digo esto puesto que al responder correctamente esta pregunta, estarás viviendo la vida de una manera exitosa. Y no solamente esto, sino que también tiene repercusiones eternas. ¿Quién es Jesús? En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 1, se nos ha dicho que Cristo, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, la autoridad de Jesús está fundamentada en quién es Jesús, en quién es Él. Y a la luz del pasaje que vamos a estar abordando en este día, vamos a ver esa autoridad manifestada de Jesús. Y fundamentalmente lo que me propongo es que podamos ver que puesto que Jesús es el Mesías, tú debes someterte a su autoridad. Puesto que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, tú debes someterte a su autoridad. Debemos someternos a su autoridad. Y he dividido este sermón en 3 encabezados. Primeramente, la autoridad de la enseñanza de Jesús. Segundo, la autoridad de Jesús sobre los demonios, sobre Satanás y los demonios. Y la autoridad de Jesús sobre las enfermedades. Pero antes quisiera que me acompañaras en oración para que nos presentásemos delante del Señor en esta preciosa mañana. Oremos. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por este día. Gracias por la oportunidad de poder adorar y bendecir tu nombre en un nuevo año. Una vez más, Señor, rogamos para que tú nos asistas en esta tarea hermosa de predicar tu palabra. Utiliza, Señor, tu palabra para salvar a los perdidos. Utiliza tu palabra para confortar tu pueblo en medio de las necesidades y el sufrimiento. Ayúdanos, Señor, en este nuevo año a permanecer afianzados, apegados, aferrados a tu palabra. Estos favores te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén. Acompáñame al Evangelio de Marcos, capítulo 1, versos desde el 21 hasta el 34.
la autoridad del rey. Versículo 21. Y entraron en Capernaum en los días de reposo, entrando en la sinagoga enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Lo primero que quisiéramos que viéramos en este pasaje es la autoridad de la palabra de Jesús. Marcos nos narra que Jesús está en Capernaum con sus discípulos, específicamente los 4 discípulos que él había escogido: Pedro, Andrés, Juan y Jacobo. Y al entrar en la ciudad, llegado el día de reposo, Jesús fue a la sinagoga. Y la ciudad de Capernaum significa tierra o ciudad de Nahum, haciendo probablemente referencia al profeta Nahum. Jesús había convertido esta ciudad en el centro de sus operaciones. Y llegó el día de reposo y ellos acudieron a la sinagoga. Y la sinagoga era el lugar en el cual se reunía todo el pueblo, toda la comunidad, para escuchar la palabra, las enseñanzas de los maestros del judaísmo. Ahora, en la sinagoga, todo el pueblo acudía durante el día de reposo. ¿Qué era una sinagoga? Era el lugar que sustituyó el templo mientras estaban en el exilio. Y luego, cuando retornaron a Israel, la sinagoga siguió teniendo un lugar preponderante. En la liturgia era fundamentalmente leer las escrituras, hacer algunas oraciones, y un maestro se paraba y llevaba a cabo la homilía explicando las escrituras para finalizar con oraciones. Ahora Jesús está en este lugar y él toma la palabra y comienza a enseñar. Versículos 21, parte B. Él enseñaba, siguiendo la tradición, él comenzó a enseñar en el día de reposo. Ahora hay algo que el pasaje resalta. Con las enseñanzas de Jesús fueron diferentes a lo que el pueblo estaba acostumbrado a escuchar. Jesús es un maestro diferente que enseña con autoridad. Y en el versículo 22 se nos dice que se admiraban de la doctrina de Jesús, en contraste con la doctrina de los maestros de la ley. Y la pregunta es, ¿qué había de diferente en ambas enseñanzas? Y el texto nos dice que la multitud se sorprendía de la autoridad de Jesús, de la autoridad de su doctrina, de la autoridad de sus enseñanzas. Jesús tiene una autoridad personal. ¿Recuerdan el Sermón del Monte? Ustedes han escuchado, pero yo os digo, a diferencia de los maestros de los fariseos, ellos vivían apegados a genealogías, a fábulas, a tradiciones. Jesús está apegado a la autoridad que él tiene. Pero Jesús está hablando la verdad. Jesús no es un simple maestro. Él ha dicho: yo soy la verdad, yo soy la vida. Pero ellos hablaban de razonamientos y doctrinas evasivas. Pero no solamente eso, Jesús tiene respuestas a las grandes interrogantes del ser humano, a la vida, a la muerte. ¿Cómo debe vivir el ser humano para la gloria de Dios? ¿Por qué existe la maldad? ¿Qué pasará en la eternidad? ¿A dónde iremos luego de la vida terrenal? Pero los falsos, o los maestros más bien, tenían énfasis en asuntos triviales. Jesús tiene una manera particular de enseñar.
utilizando parábolas, ilustrando, pintando paisajes que el pueblo claramente enseña. Los maestros se diluían en esas trivialidades, en esas tradiciones y letras muertas. Jesús habla con la autoridad de parte del Padre, mientras que los rabinos citan a otros rabinos para fundamentar una autoridad que ellos no poseen en sí mismos. Jesús enseña de una manera misericordiosa un mensaje que trae esperanza y salvación para el pecador. Pero estos falsos maestros ni siquiera se juntaban con los pecadores. Ellos menospreciaban a las prostitutas, menospreciaban a los demás pecadores. Jesús claramente hizo una diferenciación entre lo que es la verdad de parte de Dios y la religiosidad que ellos estaban acostumbrados a escuchar. Ahora, la pregunta con respecto a los maestros de la ley, ¿cómo ellos llegaron a estar tan equivocados? Y eso tiene una sola respuesta. Ellos, tratando de ayudar la ley, implementaron una serie de mandatos secundarios, pero que a la postre terminaron sustituyendo el mandato de Dios. Y al pensar en estos maestros de la ley, en estos escribas, en estos fariseos, nos viene a la mente lo que ha sucedido con el catolicismo romano. Es una clara ilustración de lo que implica sustituir la verdad de Dios por las tradiciones. De hecho, el catolicismo romano está parado en un trípode. Ellos dicen que la Biblia es su autoridad, pero también ellos tienen la autoridad del magisterio de la iglesia y la autoridad de las tradiciones. Por eso a veces usted habla con un católico romano, usted viene con las escrituras y ellos le dicen, sí, la Biblia dice eso, pero la tradición me enseña esto. Sí, la Biblia dice esto, pero los padres de la iglesia, los fundadores de la iglesia enseñan lo contrario. El Papa enseña lo contrario. Y toda adoración, toda exaltación fuera de las escrituras no es más que idolatría. Lo voy a repetir. Toda adoración que no esté fundamentada en las escrituras es idolatría, es un fundamento extraño. De hecho, la Biblia nos registra en la iglesia de Éfeso, el apóstol Pablo tenía un joven pastor llamado Timoteo. Y esta iglesia tenía dificultades. Había falsas enseñanzas, habían ataques desde fuera, ataques desde dentro. Pero Pablo le dice a su hijo en la fe, Timoteo, segunda a Timoteo capítulo 4 versos 1 al 5, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino, que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Timoteo, hay problemas en el mundo. Timoteo, hay problemas en la iglesia. Timoteo, hay pecado rampante. Pero Timoteo, tú debes predicar la palabra. Tú debes enseñar con doctrina. No descuides ese don que hay en ti. Y al igual que Timoteo, tú y yo debemos predicar la palabra, que es la única esperanza que tenemos nosotros y que tiene el mundo para conocer a Dios. Como dice el pastor MacDever, solo una cosa bíblicamente es necesaria para la edificación de una iglesia, y esa es la palabra de Dios predicada. Fin de la cita. ¿Qué necesita Hogar de Salvación y Alabanza? Para su crecimiento espiritual, para su fortaleza espiritual, que se predique la palabra de Dios, que hombres piadosos se paren en el púlpito y enseñen a la feligresía, a las ovejas, a respetar, a vivir, a obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios no necesita ser defendida, como dice Charles Spurgeon. ¿Por qué? Porque ella es como un león. Y decía él, usted no tiene que defender un león. Usted simplemente abre la jaula y el león sabe defenderse. Él se defiende por sí mismo. Fin de la cita. ¿Cuál es la dificultad? Hace algunos años, en Turquía, en el equipo de fútbol por muchas décadas, una pareja de ancianos fielmente visitó el estadio en cada partido para apoyar el equipo de fútbol. En el 2016 el esposo perdió la vida, murió, y su esposa, aún anciana, mantuvo la tradición de ir a apoyar el equipo de fútbol. Recientemente la señora también falleció. ¿Qué hizo el club de fútbol
en Turquía, imprimieron las imágenes de sus más fieles seguidores y las pusieron en las gradas. De tal manera que cada día se puede ver las imágenes de aquellos ancianos como si estuvieran sentados, como tradicionalmente lo hacían. Ahora, para muchas personas eso es Jesús. Jesús es un cartón impreso que no repercute mayor importancia. La palabra de Jesús simplemente son como si fuera una imagen impresa que ellos recuerdan de cuando en vez. Jesús se ha convertido en una persona que ellos llaman en determinados momentos de su vida. Ante un problema matrimonial, ahí se acuerdan de Jesús. Ante un problema de salud, ahí claman a Jesús. Ante un problema que ellos no pueden resolver, que les supera, ahí entonces piden oraciones. Toman las escrituras como un buffet en el cual ellos acuden y ponen en su plato las palabras, los mensajes que a ellos les interesan. Pero lo que Jesús tiene que decir, que es tocante a su pecado, que implica cambio de vida, que implica transformación, pues simplemente eso yo lo descarto. Un evangelio tipo buffet. La palabra de Dios la toman como un cartón impreso. Ahora, no solamente son ellos, el mundo ve a Jesús de esta manera, como un maestro iluminado, como una persona buena que vivió y que se sacrificó por los demás, como quizás una persona que está en un altar, en un templo católico que merece cierta reverencia. Ahora yo pienso, hermanos, que nosotros en este pasaje vemos principios claros. Y lo primero es, nosotros debemos darle centralidad a las palabras de Jesús. Debemos darle centralidad a las escrituras en nuestras vidas. ¿Y qué estoy hablando o a qué me refiero cuando hablo de centralidad a las escrituras en nuestras vidas? Que nuestras decisiones al momento de ser tomadas deben ser evaluadas a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la autoridad de Jesús. Que nuestras vidas, que todo lo que viene a nuestra vida debe ser interpretada. Aún nuestras emociones deben ser interpretadas a la luz de la palabra de Dios. Como lo dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 18, verso 20. Escuche lo que dice el apóstol Pedro. Nosotros oímos esta voz enviada del cielo, hablando en el momento de la transfiguración, cuando se escuchó la voz del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. Versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué dice Pedro? Yo estaba presente. Nosotros escuchamos esta voz del cielo. Ahora ustedes y nosotros tenemos una palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro. ¿Cuál es esta palabra profética más segura? Las escrituras. Y Pedro dice, ustedes hacen bien en confiar, en creer, en aferrarse, en escuchar esa palabra. Pero también hay un segundo principio. Debemos escudriñar las escrituras, entenderlas para vivir por ellas. Como decía Charles Spurgeon, hay una diferencia entre una mariposa y una abeja. La mariposa se posará en la flor para descansar durante su vuelo, pero la abeja irá a la flor para buscar el polen, para trabajar en la flor. De igual manera, tú y yo debemos acudir a las escrituras para buscar en ellas los tesoros que están ahí, para escudriñarla, para escarbar en ellas, y que ellas puedan ser aplicadas por el Espíritu Santo en nuestras vidas y producir las transformaciones que Dios espera en cada uno de nosotros. No simplemente por una curiosidad devocional, simplemente, sino escudriñar las Escrituras. Porque ellas nos hacen salvos, nos llevan, nos dan conocimiento que nos conducen a salvación, como le dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo, las escrituras te pueden hacer sabio para la vida eterna. Las escrituras te van a ayudar a resolver los grandes problemas de tu vida, los más importantes, que no solamente tienen repercusiones en esta tierra, sino que tienen repercusiones en la vida eterna.
Y hay un tercer elemento, no solamente la centralidad en el ministerio de Jesús, no solamente es que debemos escudriñar las Escrituras, sino que también vemos aquí lo que tiene que ver con la prioridad por encima de todas las demás cosas en el ministerio de Jesús. De hecho, en la gran comisión que Jesús le dio a sus discípulos en Mateo capítulo 20, versículos 18 al 20, Jesús se acercó diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, bautizándoles, número 1, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cuál es la función de la iglesia? Ir al mundo a ser discípulos. Pero no solamente implica bautizar a esa persona, sino también enseñarles lo que a nosotros se nos ha enseñado, a guardar la palabra de Dios, a obedecer las escrituras que hemos recibido. Ahora, Jesús no solamente tenía autoridad en sus enseñanzas, no era una simplemente enseñanza autoritativa, sino que también su autoridad se extendió más allá. Y esto da paso a nuestro segundo encabezado. Jesús tiene autoridad sobre Satanás y sus demonios. Versículos 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Aquí Marcos registra que mientras Jesús estaba enseñando, se manifestó un endemoniado. Y aquí hay un contraste. Aquí vemos, dice las escrituras, que Satanás se viste de ángel de luz. Aquí vemos un endemoniado que probablemente iba cada domingo a la escuela dominical. Estaba sentado en primera línea en las enseñanzas de los fariseos. Pero inmediatamente Jesús comienza a enseñar, el infierno comienza a manifestarse. Y aquel espíritu, dice las escrituras, un espíritu inmundo. Y la palabra inmundo no nos está hablando de los hábitos de higiene del demonio. Nos está hablando más bien de que era chocante, era profanador, que en el lugar donde se predicaba la palabra de Dios, donde debería ser un centro de libertad, aquel demonio probablemente andaba plácidamente en aquel lugar sin ser molestado. Pero vemos también aquí que la palabra de Dios trae libertad. La palabra de Dios liberta. Y este demonio inmediatamente clama y dice: nosotros sabemos quién tú eres. Nosotros sabemos que tú eres Jesús de Nazaret, el Mesías que ha sido prometido. Pero también ellos son conscientes del juicio que les espera al reconocer a Jesús como el juez justo que había dictado una sentencia. Ellos saben que ya su final está determinado. Pero vemos también que ellos reconocen la divinidad de Jesús. Tú eres el Santo de Dios. Ahora, a mí me parece chocante y contradictorio cómo los maestros de la ley no reconocían a Jesús como el Mesías, y los demonios sí podían reconocer a Jesús. Ellos se postraron delante de Jesús, pero no para obedecer a Jesús, no para venir en fe y arrepentimiento, sino por el temor que tenían al juicio que Jesús ejecutará sobre ellos. La presencia de Jesús les infunde temor, pero no un temor que les lleva al arrepentimiento. De hecho, no pueden. Es el mismo Dios que les expulsó del cielo, el cual está de frente enseñando las Escrituras. Ahora, hay un segundo principio hermoso que vemos aquí. Jesús le ordena en el versículo 25, le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Ante las tinieblas, el poder de Dios se manifiesta y las tinieblas tienen que reconocer. ¿Qué ocurrió ante el mandato de Jesús? Versículo 26. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Parte B, versículo 34. Se nos sigue diciendo que Jesús echó fuera muchos endemoniados. Muchos demonios fueron expulsados. ¿Qué hizo el demonio? Inmediatamente obedeció a la autoridad de Jesús, porque Jesús tiene autoridad sobre los demonios.
Ya en versos anteriores habíamos visto que en el desierto Jesús derrotó, avergonzó a Satanás y Satanás tuvo que salir corriendo. Aquí vemos a Jesús venciendo a los demonios y ordenándoles que se calle. Y muchos creen que este es el secreto mesiánico. Jesús les manda a callar puesto que Él tiene un plan, Él tiene una agenda que llevar a cabo. Y no quería quizás ser expuesto antes de tiempo por el demonio. Y de hecho, Marcos nos enseña más adelante que aún a los que Él sana, Él les manda que guarden silencio. Y aún a los mismos discípulos, Él les pide que guarden silencio para no exponerse antes de tiempo. De hecho, al meditar en este pasaje, me recordé en Hechos capítulo 16, versos 16 al 18, cuando Pablo estaba predicando y aquella muchacha con espíritu de adivinación, dice las escrituras que día tras día ella le caía detrás a Pablo y le decía: oigan a estos siervos de Dios, del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Y dice el versículo 18, Hechos 16, y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando esto a Pablo, se volvió y le dijo al Espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Te ordeno en el nombre de Jesucristo que abandones. Y aquel espíritu se sujetó a la autoridad de Dios manifestada en la orden que le dio el apóstol Pablo. Ahora la respuesta es ante la autoridad de Jesús que los demonios corren. ¿Qué ocurrió? Todos ellos se asombraron al ver el poder que Jesús tiene sobre Satanás y los demonios. Versículo 27. Y se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y de pronto se difundió su fama por la provincia alrededor de Galilea. Toda la provincia conoció de la doctrina y del poder de Jesús. Ahora, hermanos, aquí hay algo que resaltar. Las respuestas, las diferentes respuestas ante el evento. La multitud se sorprende varias veces de la autoridad de la enseñanza de Jesús. Se sorprende del poder de la enseñanza de Jesús al libertar a aquel endemoniado. Pero esa curiosidad no es indicativo de salvación. Ellos no vienen a Jesús para arrepentirse de sus pecados. Ellos simplemente se quedan en el asombro. Ahora nosotros, al igual que Jesús, podemos simplemente quedarnos asombrados de la majestad del poder de Jesús. Pero eso no es el propósito primario por el cual Jesús está haciendo lo que está haciendo. El propósito primario es que ellos puedan venir en fe y arrepentimiento delante de Dios. Pero vemos una respuesta negativa y más adelante se acentúa de parte de los fariseos, de los escribas. Ellos reconocen la autoridad de Jesús, pero al mismo tiempo la rechazan, la resisten. ¿Por qué? Porque ya ellos tienen una religión establecida. El fariseísmo está establecido. Pero vemos un tercer grupo, los discípulos. Ellos persisten cuando la multitud ya se ha ido. Ellos no andan detrás de Jesús simplemente por los milagros de Jesús. Ellos no andan detrás de Jesús para ver los prodigios o los demonios salir corriendo. ¿Por qué? Porque a diferencia de los demás, ellos tienen una relación con Jesús. Ellos tienen una fe en Jesús, una fe que les ha llevado a la salvación. Ellos no están fundamentados en una religión muerta que lleva a la atadura, como estaba aquel hombre endemoniado y que fielmente iba el día de reposo a la sinagoga. Ellos conocían al Dios verdadero, capaz de libertar, como dice Juan 14:6. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero también vemos un principio, que la mera creencia intelectual en Jesús no produce los cambios que necesita nuestra alma. Un mero conocimiento no es suficiente.
Como decía Martín Lutero, la vida del cristianismo se compone de pronombres posesivos. Una cosa es decir, Cristo es el Salvador, y otra cosa muy diferente decir, Cristo es mi Salvador. Lo primero, dice Lutero, lo puede decir hasta Satanás. Satanás sabe que Jesús es el Salvador. Los demonios saben que Jesús es el Salvador, pero Jesús no es su Salvador. Solo el verdadero cristiano puede afirmar lo segundo. Fin de la cita. Pero hay un tercer elemento que yo puedo ver en este pasaje y pienso que tiene una implicación grande para nosotros. Es que Jesús lleva a cabo su plan a pesar de la manifestación demoníaca. De hecho, la palabra de Dios dice que aún las puertas del infierno no prevalecerán contra el avance de la iglesia. Todo lo contrario a lo que piensan muchos creyentes que ven a la iglesia acorralada, temblorosa, asustada. Aquí vemos que cuando se predica el evangelio, las personas son libres. Cuando se predica la palabra de Dios, el cautivo es liberado. Cuando se predica la palabra de Dios, el Espíritu Santo trae convencimiento de pecado y el pecador abandona su pecado y viene a Cristo en fe y arrepentimiento. Jesús tiene autoridad en sus enseñanzas. Jesús tiene también autoridad sobre los demonios. Y tercer y último encabezado, Jesús también tiene autoridad sobre las enfermedades. Y aquí Pedro nos narra un segundo escenario, ya no en la sinagoga, sino en la casa de uno de sus discípulos, Simón Pedro. Versículos 29 hasta el 34. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Aquí vemos a Jesús ya en la casa de Pedro con los discípulos. La multitud se ha ido, pero él ahora está en comunión íntima con los discípulos. Él tiene una relación especial con ellos. Y se nos dice que al llegar a la casa fue abordado ante la enfermedad de la suegra de Pedro. Lucas en el texto paralelo nos dice que eran grandes fiebres. Como médico amado, Lucas da más detalles de la enfermedad de la suegra de Pedro. Pero inmediatamente Jesús acude y les dice, va y la toma de la mano, la ayuda a levantar y la para de la cama, y esta mujer evidentemente fue sanada. No quedó en la resaca de la enfermedad, no quedó ninguna duda de que ella estaba sana. Inmediatamente ella se incorporó y comenzó a servirle. Fue una obra completa. Ahora, hay un aspecto que Lucas quiere resaltar en los versículos subsiguientes. Alguien pudiese decir, bueno, pero eso fue porque ellos estaban tratando de ayudar a Jesús. Y fue un milagro secreto. No. Los versos 32 dice que llegada la noche, luego de que el sol se puso, para finalizar el día de reposo, entonces ellos comenzaron a traer endemoniados y enfermos, y todos fueron sanados, o la gran mayoría fueron sanados y liberados de las ataduras demoníacas. La multitud está de noche buscando a Jesús, buscando simplemente un alivio a la circunstancia transitoria, a sus enfermedades, a sus necesidades. Pero también vemos que ellos están guardando el judaísmo, el día de reposo, para poder relacionarse con Jesús, tratando de tener comunión con Jesús al mismo tiempo que no quebrantan los rituales del judaísmo. Pero hay un principio aquí que debe producir en nosotros confianza. El conocer la autoridad de Jesús debe producir en nosotros cercanía y confianza. Los discípulos hablaron de la suegra de Pedro y Jesús la sanó. Pero vemos también transformación. Aquella suegra de Pedro inmediatamente decidió servirle. Estos apóstoles, al escuchar la palabra de Dios, al escuchar la enseñanza de Jesús, dejaron las redes y hoy están en Capernaum con Jesús. Hoy son seguidores de Jesús. Dice, hay una historia de un hombre borracho totalmente,
que se le acercó a Spurgeon y le dijo: pastor, yo soy uno de sus seguidores, yo soy uno de los suyos. Spurgeon lo miró y le dijo: evidentemente que tú eres uno de los míos, porque tú no eres uno de los de Jesús. ¿Y qué es lo que estaba diciendo el Spurgeon? Que aquellos discípulos de Jesús se caracterizan porque han sido lavados del pecado. Ahora, si tú me estás mirando, si tú me estás escuchando en esta mañana y tu vida es definida por el pecado, evidentemente que tú puedes ser miembro de una lista en una congregación, pero probablemente tú no estás en la lista de salvación de Jesús. Jesús es Dios, Él tiene autoridad, su enseñanza tiene autoridad, pero también Él tiene autoridad sobre los demonios y sobre Satanás, y Él tiene autoridad sobre cualquier enfermedad y circunstancia. Hace algunos días, en nuestro país, la República Dominicana, se hizo muy famoso un video en todas las redes sociales. Incluso los periódicos de circulación nacional resaltaron aquella noticia grabada en un video. Un general, un militar vestido de civil, sin sus uniformes, fue detenido por un agente de tránsito. Y el militar decía: usted tiene que respetarme. Yo soy un general, usted tiene que someterse a mi autoridad por lo que yo soy. Aquel militar le dijo: bueno, usted acaba de infringir la ley, lo que estamos hablando es de una infracción a la ley. Y el general le decía: usted tiene que someterse. Y le decía a su esposa: grábalo para subirlo a las redes sociales, porque es un irrespeto contra la autoridad. Ahora, la Biblia nos narra otro gran general, quizás más poderoso que ese general, un centurión romano. Y en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas y en Mateo, capítulo 8, versículos 5 al 13, se nos dice de aquel centurión romano que tenía un siervo que estaba gravemente enfermo. Pero él había escuchado de Jesús. Y se nos dice que él se acercó a los ancianos y les pidió que intermediaran, que pidieran a Jesús un milagro en favor de su siervo, por quien él tenía tanto aprecio. Pero dice la palabra de Dios que Jesús iba hacia la casa de aquel centurión romano. Y aquel hombre le dijo a Jesús, y leo Mateo capítulo 8. Versículo 8, respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre que estoy bajo autoridad y tengo hombres bajo mis órdenes, soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz, y eso hace. ¿Qué respondió Jesús? Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Aquel centurión romano se postra delante de la autoridad de Jesús. Y él clama a Jesús por un milagro. A diferencia del general dominicano, él se somete a la autoridad de Jesús y reconoce que Jesús tiene el poder para sanar. Con una simple palabra de Jesús es suficiente para que su siervo sea sanado. En Lucas capítulo 7, versículo 9, al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a la gente, oiga lo que dijo: muchos del oriente y del occidente se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Muchas personas que quizás humanamente hablando no se esperaba que ellos entraran al reino de los cielos, pero vendrán al someterse a la autoridad de Jesús, vendrán y se sentarán en el reino de los cielos al lado de Abraham, al lado de Jacob, en el reino de los cielos. La pregunta es: ¿quién es Jesús para ti en este día? ¿Reconoces tú la autoridad de Jesús? Puesto que Jesús es el Señor, tú debes someterte. Yo debo someterme a su autoridad. Y eso implica, como hemos visto en esta mañana, reconocer que Él es Dios, que Él es
el Mesías, la única esperanza que nosotros tenemos, no solamente en esta vida, sino también para vida eterna. Jesús es Dios que tiene autoridad sobre Satanás, su palabra es autoritativa sobre nuestras vidas y que tiene autoridad sobre toda enfermedad. Oremos en esta mañana. Señor, te alabamos y te bendecimos. Y ante tu palabra, Señor, y ante tu gloria, ante tu autoridad, nos postramos. Ayúdanos, Señor, cada día a someternos, no por temor al infierno, no por temor simplemente a las consecuencias del pecado, sino por amor a ti. Llévanos, oh Señor, al punto de reconocer tu autoridad y poder vivir sometidos a ella, de manera que te glorifiquemos y al mismo tiempo gozosamente podamos vivir para tu gloria. Por Jesús te lo pedimos, oh Dios eterno. Amén.